Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Estamos ya de vuelta, amados hermanos y amigos, para entrar al texto que nos corresponde en esta noche. Sin más demora, pues vamos a empezar. Hoy vamos a estar, como usted puede ver en la presentación, vamos a estar en una sección de nuevo un poco extensa, desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 12, una sección bastante larga y en la cual espero que todos podamos aprender mucho, mucho, sobre todo para llevarlo a la práctica. Bien, hermanos, como usted puede recordar así muy rápidamente, vamos a recordar el tema principal que nos ha estado ocupando en la carta de Primera de Pedro, y ese tema es que incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones, un cristiano puede encontrar esperanza y gracia. Muy importante que usted y yo recordemos esto, mis amados hermanos, mis amados amigos, aún en medio de las dificultades de la vida, aún en lo más terrible de nuestra situación, como cristianos, todavía podemos hallar esperanza y gracia. Este fue un mensaje muy importante, que Pedro le dio a estas personas, a estos expatriados. Estaban siendo fuertemente perseguidos por el Imperio Romano, por Nerón, y de hecho en esa persecución tuvieron que ser expatriados, pero Pedro les escribe y les anima para recordarle esta gran verdad. Si usted me escucha en esta noche, si usted me escucha en este momento y está pasando por alguna situación difícil, recuerde, sea lo que sea, aún ahí podemos encontrar esperanza y gracia. Pues bien, en la primera lección que tuvimos, vimos que podemos encontrar esperanza y gracia en nuestra recompensa prometida. En esos primeros 12 versículos del capítulo 1, Pedro nos habla acerca de esa recompensa que el Señor nos ha prometido. La semana anterior, en la clase de la semana anterior, vimos que también podemos encontrar gracia, que podemos encontrar esperanza en nuestra relación con el Señor. Y esa sección fue, como usted puede ver, desde el capítulo 1, verso 13, hasta el capítulo 2, versículo 10. En esta noche vamos a dar inicio, mis amados, desde el capítulo 2, versículo 11, y como usted puede ver en la presentación, le dejo el bosquejo o la guía con la cual vamos a estudiar en esta noche. Nosotros podemos encontrar gracia, podremos encontrar esperanza también en nuestra relación con otras personas. No solo con el Señor, como vimos la semana anterior, sino también con otros. Y en primer lugar, Pedro va a hablar en esta sección, acerca de cómo la esperanza y la gracia afectarán nuestra relación, en primer lugar, con los incrédulos. Capítulo 2, versículos 11 y 12, que a continuación vamos a leer todos juntos. Permítame y le proveo la palabra del Señor para usted en esta noche. Dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Palabra del Señor. Muy bien, en estos dos versículos Pedro nos habla acerca de cómo debería ser nuestra relación con los incrédulos. Note cómo en el versículo 11 les hace esta rogativa. Fíjese cómo él les llama: amados, os ruego como a extranjeros, como a peregrinos. Anteriormente, en la sección que vimos la semana anterior, especialmente en el versículo 9
y 10. Dice que antes no éramos pueblo, no estábamos incluidos en el plan de Dios, les dice, pero ahora sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros como cristianos, entonces, entendemos, una vez más, mis hermanos, mis amigos, entendemos que no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por eso Pedro les hace de nuevo este recordatorio y él les ruega y les dice, yo me estoy dirigiendo a ustedes como a extranjeros, a peregrinos, a personas que están de paso en esta tierra, que saben que esta tierra no va a ser su destino para siempre, que hay un destino final para todos nosotros, que por fe sabemos es el cielo. Pero ¿qué es lo que les ruega? Les dice, les ruego, les hago la plegaria, sabiendo que ustedes son extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es muy importante, muy importante, mis amados hermanos, que nosotros valoremos cada día, primero nuestra relación con Dios, porque eso va a determinar, por supuesto, cómo es nuestra relación con los demás, pero específicamente hablando de nuestra relación con los incrédulos. Nuestra meta principal es, o debería ser, recordar que ellos tienen un alma, que realmente ellos no son nuestros enemigos, eh, que como tienen un alma, como son seres humanos, son criaturas de Dios, igualmente Dios les ama y desea para ellos la salvación. Así que mi mayor preocupación y su mayor preocupación como cristiano debería ser que los incrédulos que están a nuestro alrededor algún día pasen de ese estado de incredulidad hacia un estado de credulidad, o sea, que pasen de ser incrédulos a ser creyentes. Gran parte de la decisión que estas personas van a tomar va a ser por la influencia nuestra, de cómo nosotros nos comportemos alrededor de ellos y que les prediquemos, no solamente con palabras. Fíjese, en primer lugar, nosotros como cristianos, dice Pedro, debemos abstenernos de los deseos carnales. Pedro habla acerca de una guerra. Nosotros, los cristianos, estamos en una guerra continua. Una vez más debemos decirlo, en la iglesia del Señor no hay personas perfectas, no lo somos, somos simplemente eh, hijos de Dios que han sido santificados y que continuamos en el proceso de la santificación. Pedro dijo en el capítulo 1 que debemos ser santos porque Dios es santo y santo es aquel que continuamente se está apartando de los deseos pecaminosos, como ahora nos menciona en el capítulo 2. Fíjese cómo debe haber un esfuerzo de parte nuestra. No es un trabajo que le corresponda a Dios. Si es un trabajo que le correspondiera a Dios, nosotros no deberíamos o no tendríamos que hacer ningún esfuerzo. Si nosotros cuando bajamos a las aguas del bautismo fuimos totalmente purificados y ya no hay ninguna maldad en nosotros, pues sería muy fácil alcanzar la salvación, ¿cierto que sí? Pero Pedro nos habla acerca de un esfuerzo personal. Usted y yo necesitamos cada día, no solamente el domingo, no solamente la reunión entre semana o cuando tenemos este estudio los viernes. Cada día, dice Pedro, necesitamos abstenernos, es decir, negarnos a nosotros mismos a participar de las cosas que antes participábamos. Y por eso él menciona de una manera muy general, dice que debemos abstenernos de los deseos carnales. La lista puede ser muy general y nosotros podríamos tardar toda la noche. Puede ser adulterio, fornicación, envidias, lascivias, borracheras, homosexualidad. Por eso cuando leemos esta porción
necesitamos ir, por lo menos recordar Gálatas capítulo 5. Yo le invito a ir a usted a Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16, donde Pablo habla acerca de esta lucha que nuestra carne tiene contra el alma. Este cuerpo físico constantemente nos pide satisfacer esos deseos carnales, pero el alma que es lo que finalmente eh, es importante, porque aquí podríamos meternos a otro tema. Realmente es el alma lo que va a ir a la eternidad. El cuerpo nuestro va a ser destruido. Este cuerpo algún día va a ser destruido. Si morimos, perdón, seremos resucitados, transformados, pero nuestra alma es lo más importante. ¿Y qué es lo que quiere destruir nuestro adversario, el diablo? El diablo quiere destruir nuestra alma. Él no está interesado en destruir nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo realmente cada día se va desgastando. Es por eso que estamos en una lucha constante. El cuerpo y el alma están en una lucha constante. Pablo dice en Gálatas 5 que se oponen entre sí. Los deseos de la carne y el deseo del espíritu se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Es decir, por una parte este cuerpo nos pide satisfacer estos deseos, pero el Espíritu de Dios constantemente nos invita a santificarnos, a apartarnos cada día más. Es decir, cuando Pedro les dice a estos hermanos, absténganse de participar, de satisfacer sus deseos carnales, dice o nos está diciendo que debemos vivir de una manera diferente con los demás. ¿Cómo es nuestra relación con los incrédulos? Mi relación con los incrédulos debe ser 100% girada en torno a que ellos se conviertan. ¿Cómo les voy a ayudar a ellos a convertirse? Gran parte de la responsabilidad que yo tengo es predicarles el Evangelio con mis palabras. Pero Pedro aquí habla acerca de predicar no solamente con las palabras, sino también con nuestra forma de vivir. Mire el verso 12, manteniendo vuestra buena o vuestra manera de vivir entre los gentiles de una manera buena. Nosotros vamos a notar esta expresión en por lo menos 3 veces en esta sección de hoy, como Pedro nos invita a tener buenas obras o a tener una buena manera de vivir, como entre los gentiles, es decir, entre aquellos que aún no conocen la palabra del Señor, aquellos que aún no han alcanzado la salvación. Pedro usa entonces de una manera muy general todos los deseos que como humanos podemos tener y que van en contra de la voluntad de Dios. Debemos abstenernos de ellos, manteniendo buena, buena vuestra manera de vivir. Habla acerca de la vida diaria. Es un estilo de vida, mis amados. No es solo un día a la semana o un momento al día. Es o debe ser siempre. Dice, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, hay muchas personas que murmuran del cristiano, están pendientes de lo que hace el cristiano y, y murmuran, hablan cosas que no son, pero no, como dice alguien por ahí, a veces necesitamos nosotros eh, cerrarle la boca al enemigo. Como dije hace un momento, estas personas que están a nuestro alrededor, que murmuran y a veces procuran nuestro mal, realmente no son ellos nuestros enemigos. Nuestro enemigo es Satanás, el diablo. Él quiere destruir nuestra alma. Él vino para robar, para matar, para destruir. Él no quiere que usted y yo alcancemos la salvación. Pero ¿cuál es el propósito por el cual nosotros debemos comportarnos bien en esta tierra? Ve al versículo 12. Dice, para que glorifiquen a Dios. Esos malhechores, esos incrédulos que murmuran de nosotros, si nos ven a nosotros comportarnos de una manera buena y santa, dice al final, ellos glorificarán a Dios. La pregunta es ¿cuándo? Dice en el día de la visitación. Esta puede ser una clara referencia al día del juicio final,
cuando el Señor venga finalmente y nos haga esta visitación para recompensarnos. Pero dice, ¿por qué van a glorificar a Dios? Ese es el propósito principal. Ellos glorificarán a Dios, dice, al considerar vuestras buenas obras. Es decir, parece que al día del juicio final, ellos finalmente, porque como dice Filipenses al final del capítulo 2, delante del Señor toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día donde finalmente los hijos de Dios reciban su recompensa. Aquellos que no glorificaron al Señor en vida, tendrán que glorificarlo en muerte. Y dice, al considerar nuestras buenas obras. Con regularidad nosotros podemos pensar que el bien que hacemos en esta vida realmente no tiene propósito. Algunos hasta podrían preguntarse, ¿para qué estoy haciendo el bien? La gente no obedece, la gente no cree, la gente me desprecia, la gente esto y la gente lo otro. Y a veces hasta puede ser que muchos se cansen de hacer buenas obras. Pero Pedro nos exhorta en esta noche y nos dice que debemos continuar teniendo una buena manera de vivir, teniendo buenas obras para que la gente que esté a nuestro alrededor pueda convertirse al Señor. Y si ellos no se convierten, pues algún día tendrán que glorificar a Dios por las buenas obras que nosotros hicimos. Pues bien, volvamos, hermanos, al bosquejo de esta noche. En estos dos versículos, nuestra relación con los incrédulos. Pero ahora vamos a hablar, como usted puede ver en el punto C, vamos a hablar acerca de nuestra relación como cristianos, nuestra relación con las autoridades civiles y cómo podemos encontrar esperanza y gracia en nuestra relación con las autoridades civiles, cómo va a afectar nuestra relación como hijos de Dios, nuestra relación con las autoridades civiles, cómo irá a afectar eso nuestra esperanza, nuestra gracia. Pues bien, vamos al texto, hermanos, versículo 13 al versículo 17. Dice, por causa del Señor, importante subrayar esta frase, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes, perdón, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios. De nuevo, subráyela, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Muy bien, en esta sección entonces vamos a hablar de nuestra relación con las autoridades civiles. ¿Cómo debería comportarse un cristiano con las autoridades terrenales? Hay algunos que piensan que como somos hijos de Dios, le debemos respeto, honra y obediencia solamente a Dios y que no debemos respetar a nadie, ningún gobernante aquí en la tierra. Pedro, y por cierto, Pablo también, en Romanos capítulo 13, nos habla acerca de que el Hijo de Dios debe sujetarse a las autoridades terrenales. Pedro comienza diciéndonos en el versículo 13 que es por causa del Señor. Es decir, esto es un mandamiento de Dios. Y como nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, pues vamos a obedecer este también. Por causa del Señor dice, someteos a toda institución humana. Esta palabra, someterse, de verdad, ¿será que eso es lo que quiere el Señor? Que yo me someta, que yo le ceda mi voluntad, porque eso es someterse, eh, ceder mi voluntad a otra persona. De verdad, Dios quiere que yo me someta, que yo le dé mi voluntad, en este caso a las autoridades humanas, terrenales. La respuesta es sí. Dice incluso, ya sea al rey, y esto es importantísimo.
Pedro le está dando este mandamiento a cristianos que están siendo perseguidos por el Imperio Romano con su rey Nerón, el malvado Nerón. Y aún así Pedro les dice, ustedes deben someterse al rey, no importa cómo sea él. Ciertamente los gobiernos a veces hacen cosas en contra de la ley de Dios. Ciertamente los gobiernos y sus gobernantes no hacen todo bien, pero aún así el cristiano debe someterse. Dice incluso no solo al rey, sabiendo que es alguien superior. Dice el verso 14, ya sea a los gobernadores, porque tanto el rey y los gobernadores, esto aplica para los gobiernos y sus presidentes hoy, dice por él, es decir, por el Señor, han sido enviados con dos propósitos. En primer lugar, para castigo de los malhechores. Es decir, la ley, se supone que la ley y los gobernantes van a castigar con todo el peso a aquellos que infrinjan la ley, aquellos que son malhechores. Así que estos gobernantes han sido enviados por Dios para el castigo de los malos, pero no solo para eso, dice, sino para alabanza de los que hacen bien. Es decir, dar la alabanza a aquellos que son buenos. En este caso, no solo a los cristianos, sino a los que hacen bien, es decir, a los que se someten a la ley. Estaría un poco extraño que los cristianos no se sometan a la ley y que los cristianos nos lleven a la cárcel por no obedecer la ley. Así que, si usted cumple la ley, será alabado por su gobierno, por su gobernante. En caso contrario, pues tendrá que ser usted castigado como un malhechor. Verso 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice que hagamos, me incluyo, le incluyo a usted, que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios quiere que hagamos callar, como dije hace un momento, que le tapemos la boca al enemigo, que no tengan nada malo que decir de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están viendo nuestro comportamiento, ellos están valorando nuestra manera de vivir. Es por eso que el texto dice que haciendo bien. De nuevo, que haciendo bien. Es haciendo el bien que nosotros vamos a callar la boca de los hombres insensatos, no haciendo el mal. Si yo me comporto como todos los demás, si yo me comporto como la gran mayoría se comporta, nunca voy a poder callar la boca de los hombres insensatos, aquellos que murmuran de mí. Pero fíjese qué interesante lo que dice el verso 16, que nosotros como libres, pero no teniendo esa libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjese qué interesante esta expresión. Parece que hay una contradicción acá en el verso 16, porque dice que somos libres, pero luego dice que somos siervos de Dios, literalmente dulos, o sea, somos esclavos del Señor. ¿Cómo se puede ser libre y al mismo tiempo se puede ser esclavo? ¿De qué somos libres? Somos libres de nuestros pecados, esa libertad que nos dio el Señor a través de su sacrificio en la cruz. Pero somos libres también de la ley antigua. Ya no debemos sujetarnos a ella. Somos libres. Pero Pedro dice, no utilicen esa libertad que ustedes tienen para hacer lo malo. Utilicen esa libertad para hacer el bien, pero recordando que ustedes son siervos de Dios. Es decir, esto es un concepto muy profundo que lo encuentro, por cierto, también en Romanos capítulo 6, versículo 18 al 20, como Pablo dice que fuimos libertados de nuevo de la esclavitud del pecado, pero que ahora somos esclavos de Dios, siervos de Dios. No hay nada mejor que ser esclavo, pero esclavo de Dios, de obedecer sus mandamientos. Un siervo no toma decisiones propias, sino que todas las decisiones las hace
para agradar a su Señor. Y en este caso, Dios es nuestro Señor, es nuestro amo, es nuestro dueño. Él nos compró, Él nos salvó, nos ha dado la herencia, nos debemos a Él, somos sus siervos. Y es por eso que en el verso 17 dice, honren a todos, amen a sus hermanos, teman a Dios. Y de nuevo les dice, honren al rey. Todos estos, amados hermanos y amigos, son mandamientos directos, no opcionales. Debemos honrar al rey, honrar a los gobernantes, sí. Debemos amar a Dios, o es algo opcional. Claro que no. Debemos temerle a Dios, claro que, por supuesto que sí. Dice amar a los hermanos, claro que sí. Honrad a todos. Pues bien, entonces hemos visto cómo debe ser nuestra relación con las autoridades civiles. Vamos a continuar con nuestro bosquejo. Como ustedes pueden ver, ahora vamos a hablar acerca de la relación con los maestros terrenales o con los amos terrenales. En esta sección vamos a hacer una aplicación a nuestros días porque ciertamente lo más aplicable hoy es nuestra relación con nuestros jefes o con los dueños de la empresa a la cual, perdón, nosotros trabajamos. Y hago esta aclaración, mis amados, porque en la siguiente sección vamos a ver algo, hermanos, permítame avanzar, pero vamos a ver algo muy importante y ese algo es que en el primer siglo hubo cristianos que tenían esclavos y tanto el amo como el esclavo eran cristianos. ¿Cómo iban ellos a tener una buena relación? ¿Cómo iba a ser esta relación entre ellos? Y Pedro les escribe para hablarles acerca de esto, que por cierto, de nuevo, Pablo también aborda este tema de la relación entre amos y esclavos en Efesios capítulo 6 y en Colosenses capítulo 3, que por cuestiones de tiempo, por supuesto, no podemos ir, pero usted puede ir al texto, a los textos y revisarlos. Versículo 18 al versículo 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería comportarse aquel criado, aquel esclavo con su amo? Dice, con todo respeto. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Fíjese, fíjese, deben los esclavos respetar, es decir, obedecer, incluso someterse. Hermanos, un esclavo en el primer siglo no tenía voluntad propia, debía someterse a su amo, debía respetarle, debía obedecerle y es duro lo que dice este versículo y especialmente en la segunda parte. Dice, no solamente a los buenos, no solamente a aquellos que te traten bien, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. Por eso decía hace un momento, lo que vamos a hacer ahora es una aplicación, porque tal vez no debería generalizar, hablo tal vez por desconocimiento de causa, pero por lo menos en este mundo occidental, creo sin temor a equivocarme que hoy en día no hay esclavos, o por lo menos no conozco de un hermano que tenga un esclavo. Así que lo que más se asemeja en nuestro contexto es a un empleado con su jefe o a un empleado con el dueño de su empresa. Esta exhortación sería para nosotros. ¿Deben ustedes o debemos nosotros sujetarnos a nuestro jefe? Sí, aunque sea difícil de soportar, sí. Con más razón si es bueno, si es un hombre afable, una persona afable. Claro que sí, debemos, vaya, someternos, obedecer y respetar. Vea lo que dice el verso 19, porque esto merece aprobación. ¿Aprobación de parte de quién? De Dios mismo, lo vamos a ver
en el verso 20, pero dice, esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Es decir, si su amo, si su jefe le trata mal, usted aún así debe sujetarse a él. Para ellos, si sus amos les trataban bien, debían sujetarse. Si les trataban mal, debían honrarlos y obedecerlos de la misma forma. ¿Por qué? Porque quien hacía eso entendía que estaba agradando a Dios, y agradar a Dios trae como resultado, mis amados hermanos, la aprobación del Señor. A Dios, no sé si debo decirlo de esta forma, pero así lo miro en el texto, a Dios le gusta que padezcamos injustamente. Es lo que dice el texto. Dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora vea el verso 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados, perdón, y lo soportáis? ¿Qué gloria es? ¿Qué beneficio? ¿Qué recompensa trae si usted peca y por causa de su pecado es abofeteado y usted dice, lo voy a soportar? Eso no trae ninguna recompensa, no trae ninguna aprobación para nada. Ahora, mas si haciendo lo bueno, dice el mismo versículo 20, si haciendo lo bueno, ¿cuántas veces hemos visto esta expresión ya en el texto? Hacer el bien, comportarse bien. Ahora dice, haciendo lo bueno. Si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No puedo verlo de otra forma. A Dios le encanta que nosotros soportemos las pruebas de la vida, que padezcamos injustamente. ¿Por qué? Porque su propio Hijo padeció injustamente. Lo vamos a ver en un par de versículos más. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Porque muchos cristianos puede ser que nos preguntamos, ¿por qué estoy padeciendo esto? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué me has permitido pasar por esta situación? Si no he hecho nada, no he hecho nada injusto, o sea, no he hecho nada malo, esto que me están haciendo es injusto, me están tratando injustamente en el trabajo, en mi hogar, en cualquier lugar, me están tratando injustamente. ¿Por qué el Señor me deja pasar por esto? Porque a Él le agrada. Es de gran aprobación cuando los hijos de Dios sufren y lo soportamos. Vea el verso 21, pues para esto fuisteis llamados. Wow, de toda la primera carta de Pedro, esto a mí me ha sorprendido grandemente. Hemos sido llamados de parte del Señor para sufrir. Hemos sido llamados de parte del Señor para padecer injustamente, para moldearnos. Él quiere moldearnos a través de esta forma. Dice el verso 21, pues para esto fuisteis llamados. Ahora somos hijos de Dios porque Él nos ha llamado. Dice el verso 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si Jesús, el mismísimo Hijo unigénito del Padre Celestial, padeció, ¿por qué yo no debería padecer? Ahora, ¿cómo padeció Jesús? Jesucristo. ¿Cómo padeció Cristo? ¿Justamente o injustamente? Lo que Él sufrió y padeció, ¿se lo merecía o no se lo merecía? Claro que no lo merecía. Todo lo que Él padeció fue injusto. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para dejarnos un ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas, es decir, hagamos lo mismo que Él hizo. Pedro aquí nos va a mencionar 5 cosas que Cristo hizo. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Verso 22. Número 1, el cual no hizo pecado. Cristo nunca pecó, pero igual padeció.
En segundo lugar, dice, ni se halló engaño en su boca. Cristo nunca pecó, nunca hizo ningún acto pecaminoso, tampoco pecó con sus palabras, no hubo engaño en su boca. Más bien dice el texto, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía, cuando estaba en esos momentos de sufrimiento, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. ¿Cómo lo vamos a comportar cuando alguien nos ofenda? Cuando alguien nos maldiga o murmure o cuente un chisme de nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a responder de la misma manera que hubiera hecho Jesús? Vea todo lo que dice el texto. No pecó con actos, no pecó con palabras, no pecó con pensamientos, nunca hizo nada indebido contra nadie, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso, mis amados, es lo que deberíamos hacer usted y yo, encomendar la causa al que juzga justamente, es decir, dejarle todo a nuestro Dios. Él sabe. Él juzga y juzga justamente. Verso 24, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Jesús llegó hasta la cruz, padeció por nosotros, en su propio cuerpo cargó nuestros, no sus, porque nunca pecó, no sus pecados, cargó los nuestros, los llevó a la cruz, dio su vida por nosotros, dice, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos curados. ¿Qué hizo el Señor? Fue hasta la cruz, llevó nuestros pecados, murió por esos pecados nuestros para que usted y yo fuésemos perdonados, tengamos justicia y vivamos en justicia. Pedro lo que hace aquí es citar literalmente Isaías 53:5 cuando dice, por su llaga o por su herida, nosotros fuimos curados o fuimos sanados. Verso 25, permítame. Verso 25 y con eso terminamos el capítulo 2. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora está citando Isaías 53:6 para recordarnos lo que éramos. Nosotros éramos ovejas descarriadas, pero ahora nosotros estamos bajo el cuidado del pastor y obispo de nuestras almas. Estamos al cuidado del pastor verdadero. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor Jesucristo, y bajo su cuidado no debemos tener temor. Nada, nada nos pasará. Fíjense, mis amados hermanos, entonces, ¿cómo es nuestra o cómo debe ser nuestra relación con los maestros terrenales o con los amos terrenales? Es lo que hemos visto en esta última sección del capítulo 2 de Primera de Pedro. Honrarlos, respetarlos, someterse a ellos sería una palabra adecuada. ¿Por qué? Porque esto es de aprobación para Dios. Dios quiere que padezcamos, así como su Hijo padeció, así como su Hijo sufrió. Él quiere que nosotros suframos, porque para esto fuimos llamados. Ahora vamos a entrar a la sección, los primeros 10, 12 versículos del capítulo 3 y vamos a ver dos secciones más, hermanos. En primer lugar, nuestra relación con nuestro cónyuge. Ahí dice esposa, pero es mutuo, esposa y esposo. ¿Cómo debe ser esa relación con nuestro cónyuge? Y después vamos a finalmente mencionar cómo debe ser nuestra relación
con nuestros hermanos, especialmente nuestros hermanos fieles. Fíjese, versículos 3 al 7, por favor, acompáñeme, déjeme y avanzamos un poquito acá en el capítulo 3. Esos primeros 7 versículos, ahí los tenemos, mis amados. Dice, asimismo, vosotras. Ahora se dirige a las mujeres, pero note, asimismo. ¿Qué quiere o qué nos da a entender esta palabra asimismo? Es decir, como lo que anteriormente acaba de decir, cómo deben comportarse los amos con los siervos y los siervos con los amos. Hablamos de sujetarse, someterse, obedecer, amar a sí mismo, o sea, de la misma forma. Dice, vosotras mujeres, y lo dice de nuevo, estad sujetas a vuestros maridos. Las mujeres, las esposas, necesitan estar sujetas a sus maridos. Especialmente, Pedro va a hablar acerca de aquellas mujeres creyentes que, que se han casado con un hombre, con un varón no creyente, es decir, con un incrédulo. Les exhorta y les dice, ustedes deben estar sujetas a sus maridos para que también, ¿por qué la mujer va a estar sujeta a su marido? Para que también los que no creen a la palabra, fíjese la importancia de la conducta, del comportamiento de un cristiano fiel, y en este caso de una cristiana fiel. Ella el impacto de su conducta va a ser tan fuerte, esa conducta o esa relación con su marido va a ser tan fuerte que va a impactar incluso a los que no creen a la palabra. Dice, para que ellos sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. ¡Wow! Es increíble el impacto que la conducta, el comportamiento, las buenas obras de un cristiano o de una cristiana pueden impactar en la vida de quienes están a su alrededor. Le dice, considerando vuestra conducta. De nuevo, vea que en el contexto ya lo va mencionando dos veces, tan solo en el versículo 1 y versículo 2. La buena conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una mujer que se sujeta a su marido, que es casta, que es respetuosa con su marido, wow, va a impactar la vida de él si él es incrédulo y también de los que están a su alrededor. Luego les habla en el verso 3 y les dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, verso 4, sino que vuestro atavío, debe ser el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Verso 6, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Subraye, por favor, si hacéis el bien. Yo creo que esta es la cuarta o la quinta vez, ya hasta perdí la cuenta, mis hermanos, pero creo que la quinta vez que Pedro menciona esta expresión, hacer el bien, vivir bien, comportarnos bien, tener una buena conducta. Si hacéis el bien, ustedes son hijas de Sara sin temer ninguna amenaza. Verso 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Voy un poco rápido, amados hermanos y hermanas, amigos, porque se nos va acabando el tiempo ya y necesito terminar esta sección. Estamos hablando ahora de nuestra relación con nuestro cónyuge. Las mujeres, ya en esta parte final, a las mujeres les dice,
ustedes deben preocuparse más o ocuparse más en su conducta, en sus buenas obras, en su interior que su exterior. Este puede ser un tema delicado para algunos, dependiendo de la congregación. Hay algunos que consideran que las mujeres no deben maquillarse, no deben arreglarse, no deben ataviarse por fuera y usan Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 en adelante como referencia. Hoy debemos decir, yo personalmente lo digo, no considero que sea una falta que una mujer se arregle, se peine, eh, incluso si desea maquillarse, pero creo que lo que Pedro aquí dice, no está mal que una mujer se atavíe, siempre y cuando su mayor deseo, su mayor enfoque sea el atavío interno, ¿no? Usted puede arreglarse por fuera, pero si usted le da prioridad, si usted como mujer le da prioridad a su apariencia física, le da prioridad a vestir caro, a tener joyas lujosas, a tener peinados ostentosos para llamar la atención por fuera, ahí es donde está el error. Pero yo no veo nada de malo que una mujer quiera vestirse con decoro, arreglarse, a quien no le gusta, ¿no? Incluso los varones, peinarnos, perfumarnos, lucir bien, eso está bien, pero dándole mayor importancia a lo interno. Como dice Pedro acá, es de grande estima delante de Dios que una mujer se atavíe por dentro, de buenas obras, que sigan el ejemplo de esas mujeres antiguas, dice que honraban a sus maridos, incluso menciona a Sara, le dice, Sara respetaba tanto a Abraham que le llamaba Señor. Y ustedes han venido a ser hijas de Sara si hacen el bien. Así que desearía tener más tiempo para desarrollar este tema, pero eh, no lo tengo en este momento y creo que tampoco es necesario complicarnos tanto con este particular. Así que eh, dejémoslo ahí, ¿no? La mujer puede, creo yo, vestir bien, ataviarse, pero preocuparse, o déjeme cambiar la palabra, ocuparse más, debe ocuparse más de sus buenas obras, de su buena conducta, porque el impacto que eso traerá será más grande que cualquier peinado, que cualquier vestido, que cualquier joya que ella pueda vestir. A los maridos se nos exhorta en esta sección, en el verso 7, a vivir sabiamente, hermanos, con ellas. Aquí, de nuevo, dice maridos igualmente. O sea, ¿qué significa esa palabra igualmente? Bueno, anteriormente se le dijo a la mujer, sujétese a su marido. Ahora le dice al marido igualmente. Es decir, yo debo sujetarme también a mi esposa, cosa que no debería para nada extrañarnos, porque Efesios 5, 21 dice que debemos someternos los unos a los otros. Nosotros los cristianos debemos someternos unos a otros. Y si mi esposa es cristiana y yo soy cristiano, ambos debemos someternos el uno al otro porque ambos nos sometemos al Señor. Así que el marido también debe someterse a su mujer, debe honrarla, debe respetarla y dice vivir sabiamente con ella, es decir, tratando de conocerla cada día más, saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo puedo hacerla sentir mejor. Dice, ¿cómo es vivir sabiamente con ellas? Dándole honor, dándole honor a esa mujer, entendiendo que, como dice el mismo texto, es como un vaso más frágil. Mujer como a vaso más frágil. Así yo le voy a dar honor a ella y entendiendo que ella, esa esposa mía, esa mujer que Dios me ha dado, también es coheredera de la gracia de la vida y que por tanto
si yo no tengo una buena relación con ella, si yo no la cuido, si no la protejo, si no le doy honor, si no vivo sabiamente con ella, mi relación con Dios también se va a ver afectada. Dice al final el texto, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mis oraciones se van a ver afectadas si mi relación con mi esposa no está bien. Mi relación con Dios se verá grandemente afectada si mi relación con mi esposa no marcha bien. Así que mi relación con mi esposa, con mi cónyuge, su relación con su cónyuge, debe procurar, en la medida de lo posible, ser lo mejor para que el Señor nos continúe ayudando. Finalmente, hermanos, en 5 minutos que me van quedando, vamos a hablar acerca de nuestra relación con nuestros hermanos en la fe. No a nuestros hermanos carnales, sino a nuestros hermanos en la fe. Versículos 8 al versículo 12. Vamos a avanzar un poquito acá, hermanos. Muy bien, aquí lo tenemos, ahora sí. Finalmente, fíjese cómo vamos terminando esa sección. Finalmente, dice Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos, hermanos? Perdonen un poquito de alergia en esta noche. ¿Cómo vamos a lograr nosotros ser de un mismo sentir? Cuando pensemos como Cristo, cuando actuemos todos como Cristo, cuando tengamos el mismo sentir de Cristo, cuando estemos dispuestos a honrarnos unos a otros, a someternos unos a otros, a obedecernos unos a otros, ahí vamos a ser todos de un mismo sentir. ¿Cómo vamos a ser compasivos? De la misma forma. ¿Cómo vamos a amarnos fraternalmente, a pesar de las diferencias, a pesar de los problemas? Cuando Cristo reine en nuestro corazón y Él, de verdad, nos sometamos a Cristo y que Él transforme nuestras vidas. ¿Cómo vamos a ser misericordiosos, amables? De la misma forma. Ve al verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados o que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cómo debemos comportarnos? Ya nos dijo en el versículo 8. ¿Por qué deberíamos comportarnos de esta forma? ¿Por qué deberíamos tratarnos de esta forma como hermanos? Dice Pedro, sabiendo o recordando que fuimos llamados para recibir una bendición muy grande, no solo en esta tierra, sino también en la eternidad. Porque, y cita, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Yo le pregunto, ¿usted quiere ver días buenos? ¿Usted quiere amar su vida? ¿Quiere ver días buenos en su vida? Yo pienso que todos queremos eso. Queremos ver días buenos. Yo amo la vida. ¿Cómo lo logro? Dice Pedro. En este particular está citando el Salmo 34, 12 al 16. Le dice, refrene su lengua del mal. ¿Usted quiere ver días buenos? Refrene, controle su lengua de hablar mal. Segundo, sus labios no hablen engaño. Tercero, apártese del mal. Usted quiere que le vaya bien en la vida. Tercero, apártese del mal. Cuarto, y haga el bien. Yo no sé, de nuevo, hermano, perdone que sea tan insistente. No sé si esta la sexta ya vez que Pedro menciona en esta sección. Nos recuerda la importancia de hacer el bien, de vivir diferente en esta vida como cristianos. Cuarto lugar, haga el bien. Quinto lugar, busque la paz. Pero no solo buscarla para encontrarla, sino que hay que seguirla. Una vez que encontramos la paz con los que están a nuestro alrededor, hay que procurar mantenerla, seguirla. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos
a sus oraciones. Y dice en la parte final, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Wow. ¿Cómo debe ser entonces mi relación con mis hermanos? Armoniosa, en en un ambiente de amor, de comprensión, de sumisión, de perdón, porque vamos a tener diferencias, pero nos vamos a perdonar porque nos amamos, vamos a refrenar nuestra lengua de hablar mal, vamos a detener nuestros labios de hablar engaño, apartarnos del mal, vamos a hacer el bien constantemente para con ellos y buscando la paz y mantenerla en nuestros hermanos o con nuestros hermanos en la fe. Recordando que los ojos de Dios están sobre los justos. ¿A quienes está constantemente Dios chequeando con sus ojos? A aquellos que practican la justicia, aquellos que viven de esta forma que Pedro nos ha mencionado. Porque sus oídos también están atentos a las oraciones de ellos. Pero a los que no se comportan de esta forma, a los que no viven así, el rostro del Señor más bien está, no bien, está en contra de ellos, no está pendiente de ellos, está en contra de ellos. Mis amados hermanos, amigos, Dios no escucha todas las oraciones. Dios no escucha a pecadores, dice Juan 9, verso 31. Él escucha las oraciones de sus hijos, escucha las oraciones de aquellos que viven en obediencia, en paz y en armonía con sus hermanos en la fe. Se nos ha acabado el tiempo. Le dejo con una pregunta de exhortación. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con los demás? ¿Cómo está su relación con los incrédulos? ¿Cómo está su relación con las autoridades civiles? ¿Cómo se encuentra hoy su relación con su cónyuge? ¿Será que nuestra manera de vivir está siendo una manera de vivir que agrada a Dios y que por tanto sus ojos están sobre mí o su rostro está en contra de mí? ¿Cómo está su relación con los hermanos en la fe en su congregación? Espero que usted mismo pueda responder estas preguntas y que la respuesta le lleve a tomar acción, si es del caso que hay que tomarla. Les agradezco por estar conmigo una vez más estudiando la palabra del Señor. Les espero la próxima semana, Dios mediante, para continuar estudiando la primera carta de Pedro. Para todos, muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Paz en Cristo.